Hola, espero que se encuentren bien. Yo por mi parte ya mejor. Fue un resfriado bastante largo que me dio. Y por supuesto que había que volver a las clases. No creen que se van a salvar tan fácilmente de mí, ni mucho menos de la historia, obviamente. Eh, por lo que estuve revisando, sé que la clase pasada estuvieron viendo lo que es Balmaceda, el último gobierno de la República Liberal y el último gobierno que va a dictar cambios en la sociedad chilena, pero no solamente la sociedad como tal, sino que un quiebre en las políticas que se van a dar durante el siguiente siglo, desde el siglo XX en adelante. Por eso es que hoy día comenzamos con lo que es la República Parlamentaria. Se lo he dicho un montón de veces, pero se los vuelvo a repetir porque quiero que les quede claro el concepto y porque me gusta repetirlo también. Cuando nosotros redividimos la historia y le ponemos nombre a cada uno de los sectores de la historia, es básicamente para que podamos entender mejor el proceso histórico y para que nos ubiquemos temporal y espacialmente, que es uno de los ejes fundamentales de la asignatura, que sepamos dónde estamos, para dónde vamos, por qué vamos, básicamente. Entonces, como les decía, vamos a comenzar principalmente con lo que es la República Parlamentaria o también el mencionado parlamentarismo a la chilena. ¿Y por qué parlamentarismo a la chilena? Porque dentro de un Estado parlamentario va a regir principalmente las cámaras, ellas van a dictar las políticas, pese a que hay un representante que no es un presidente, sino que se llama primer ministro, y este solamente va a estar para dar las directrices. En el caso del parlamentarismo a la chilena va a ser una especie de golpe de Estado, especie digo, donde el Parlamento va a reinterpretar la Constitución de 1833 y se va a otorgar mayor poder. Sí, dejando un poquito de lado lo que es el presidente de la República y quitándole atribuciones. Por eso es que se habla de parlamentarismo a la chilena, porque en ningún momento se cambia la constitución y decir que de ahora en adelante Chile va a ser un país el cual se va a regir en base a las cámaras, sino que simplemente se le quita poder al presidente por la situación que había acontecido con Balmaceda y en la cual ninguno de los que estaba en el Congreso en esos momentos iba a estar de acuerdo a que un presidente, fuera quien fuera, comenzara nuevamente a trabajar solo y a alejarse de los intereses que tenían obviamente los políticos de ese momento. Recordemos también que la historia de Chile está sentada en base a una política la cual la gran mayoría de las personas con poder y dinero siempre han estado en los cargos públicos de importancia. Por lo tanto, es importante recalcar esto y que lo recuerden, porque si bien al día de hoy seguimos en la misma circunstancia, esto es porque se ha venido dando de la misma manera desde que por lo menos Chile es Chile. E incluso si retrocedemos un poco, mucho antes. ¿Ya? Entonces partamos. Primero tenemos estos cuatro caballeros que van a ser como los presidentes más significativos de la época. Ah, un paréntesis. En los links de la clase les dejé dos links. Uno, que es el capítulo número 8 de la serie Algo habrá en esto, que está justamente enfocada en este periodo, hasta el centenario. Y la otra es una serie un poco más antigua del año 2000 de Televisión Nacional de Chile, en la cual es un poquito la historia popular, cómo se fue dando la historia de la gente durante el siglo XX. Es bien interesante, esta serie se llama Nuestro Siglo y fue editada y conducida por el antiguo periodista de TVN, Bernardo de la Maza. Es muy bonita porque muestra la historia de Chile desde la gente, no desde las políticas. Por eso les voy a dejar el link, quiero que le echen una mirada por lo menos al primer capítulo, que va desde el 1900 a 1913, que justamente tiene que ver con lo que estamos viendo el día de hoy. Ya, entonces, hay que entender que durante este periodo de la historia vamos a tener estas características y se resumen justamente en estas tres. Primero, la rotativa ministerial. Ya habíamos dicho que los presidentes, perdón, el Congreso se había tomado el mayor poder. Por lo tanto,
ellos hacían una sugerencia obligatoria al presidente para poder cambiar a sus ministros y de esta forma ellos poder controlar mejor las políticas estatales. Por lo tanto, muchas veces se consideraba que el presidente era inestable justamente por sugerencia obligatoria que hacía el Congreso para cambiar los ministros. Por otro lado, vamos a tener un retraso en la aprobación de las leyes, porque de ahora en adelante el poder que va a concentrar mayor poder, valga la redundancia, es justamente el Parlamento. Por lo tanto, ellos van a dictar cuándo se discute una ley y cuándo no. Y si el presidente tenía algún tipo de iniciativa de ley, realmente lo tiraban para atrás y no lo discutían. Y por otro lado, se va a dar mucho lo que es el fraude electoral por justamente esto, la corrupción entre las autoridades. Cualquier semejanza con la realidad y con la actualidad la conversamos en las clases de eso. ¿Les parece? Se falseaban lo que eran los resultados electorales a través de la falsificación de votos o a través del pago, que es lo que conocemos como el cohecho. También se compraban votos. Estas prácticas eran muy normales para la época, pero se van a acentuar justamente durante este periodo de la historia de Chile, que va desde 1891 hasta 1925 con la aprobación de la nueva Constitución. ¿Quiénes van a ser los presidentes en la época? Tenemos a don Federico Errázuriz Echaurren, luego tenemos a Germán Riesgo, a Pedro Montt, al señor Ramón Barros Luco, a quien le demos un rico sándwich, a don Juan Luis Sanfuentes y a Arturo Alessandri. Entiéndase que si bien son o aparecen en realidad dos o tres presidentes más, es justamente por que hay uno que muere en medio. No alcanza a durar 2 semanas en el poder y muere. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Les presento a don Jorge Montt Álvarez. Si se han podido dar cuenta, en todas las imágenes de los presidentes que les he mostrado, tiene una característica principal. Ya hemos analizado un poco cómo era la estructura, pero principalmente ellos aparecen vestidos de militares. ¿Por qué? Porque de una u otra manera sus familias o ellos mismos habían pertenecido a una rama militar. Entonces, importantes cosas que hizo Jorge Montt. Por promulgar la ley de amnistía para los acusados de cometer delitos políticos, que tiene que ver un poco con castigar a los políticos que eh, eh, disculpen, estoy cometiendo un error con respecto a la ley de amnistía. Perdona algunos errores políticos. Y esto principalmente va enfocado a los seguidores de Balmaceda, que algunos todavía estaban presos y otros estaban exiliados. La ley de comuna autónoma, por lo tanto, comienzan a aparecer las propias leyes de cada una de las comunas, que en esos momentos eran poquísimas y eran un número muy reducido en el país. Aparece la ley de conversión metálica, que se podría decir que es una de las primeras leyes o reformas a la moneda, y no hablo del edificio, sino que hablo de la moneda del papel billete, donde se aprueba la ley para canjear billetes. Y aquí comienza lo que vamos a conocer como el equilibrio entre el oro y el papel moneda, o el valor que se le otorga al papel moneda a través del oro que está en el banco. Se amplía lo que son las incompatibilidades parlamentarias. Bueno, yo creo que ustedes lo han escuchado ahora y se ha escuchado mucho, el hecho de que un político no puede participar en una comisión o en una ley a debatir si tiene algún tipo de interés creado. ¿A qué me refiero con esto? Y este interés creado tiene que ver directamente con que si un político es dueño, por ejemplo, de una minera, no puede estar en las conversaciones y en las discusiones de la política que va directamente a aprobar algún tipo de ley que beneficie a las mineras. Por eso se habla de incompatibilidad de cargos o incompatibilidad en este caso de leyes. Se establece lo que es el Consejo de Defensa Fiscal y se aumentan las fuerzas navales porque se ve la necesidad de tener mayor cantidad eh, de marinos en Chile por la costa tan grande que tiene. Luego tenemos a don Federico Errázuriz Echaurren, lo cual me voy a situar principalmente en lo que es este acto de amistad chileno-argentino,
tras solucionar los problemas de forma pacífica. Recordemos que durante la República Liberal y muy específicamente en el periodo de la Guerra del Pacífico, se van a tener conflictos con Argentina, conflictos que no van a pasar de tensiones, porque Chile va a ceder gran parte de la Patagonia al país vecino. Pero acá básicamente lo que hace es conmemorar esto y terminar de solucionar estos problemas limítrofes. Importante es que durante este gobierno principalmente se establece el alcantarillado de Santiago, un importante avance en lo que es, por supuesto, la sanidad chilena y la salubridad. Luego tenemos a Germán Riesgo y con él es importante lo siguiente. Primero tenemos un tratado de paz con Bolivia, el cual se establece justamente para terminar estos conflictos que habían por las regiones que se anexaron a Chile. Conflicto que si bien va a ser firmado como tratado de paz, posteriormente va a ser alegado ante el Tribunal de la Haya a la actualidad, hace unos años atrás. ¿Ya? Se va a dictar lo que es el Código de Procedimiento Civil, que viene a perfeccionar de alguna forma lo que es el Código Civil, pero este va directamente a ver la sentencia y lo que son los castigos por, de alguna forma, incumplir las leyes del Código Civil. También tenemos el procedimiento penal justamente para poder ir perfeccionando estas leyes. La promulgación de la primera ley social chilena, que es sobre las habitaciones obreras, y acá aparece algo bien importante y quiero que seamos enfáticos en recordarlo. Aparece por primera vez en Chile lo que es el concepto de cuestión social. Chiquillos, no es que estamos hablando de una cuestión, o sea, no es que estamos hablando de una cosa. Cuando hablamos de la cuestión social, se cuestiona, de ahí viene la palabra, cómo vive la sociedad, de qué manera está sobreviviendo, qué es lo que está pasando con la gente, ya no solamente con las castas políticas que tienen el poder, sino que también con aquellos pobladores, con los inquilinos, con los rotos, con todo lo que era, incluso la mujer, cómo vivía la mujer, cómo vivían los niños, de qué manera vivían. Muchos de ellos sobrevivían el día a día y eran parte de las ollas comunes o eran parte de la caridad de la Iglesia Católica. Por lo tanto, es muy importante este concepto que se va a ir desarrollando y nos va a llevar justamente al culmine, de alguna forma, de 1925 con la nueva constitución y que va a hacer colapsar el periodo de la República Parlamentaria. Por eso es necesario que nos detengamos y seamos súper enfáticos en el tema de lo que va a ser la cuestión social. Se comienzan a construir algunos establecimientos educacionales para comenzar a ampliar la cobertura de los estudiantes. Luego tenemos a Pedro Montt, que durante su gobierno, y muy importante, se va a dar lo que es la escuela y el Museo de Bellas Artes, se va a crear la escuela de farmacia, el Instituto Comercial o el INSUCO número 1, se va a dar la institución de educación física y la Escuela Normal de Preceptores de La Serena. Chiquillos, ya lo habíamos visto, preceptores, profesores. Luego viene justamente ligado a lo que es la cuestión social y uno de los grandes hechos históricos y uno de los más penosos que tenemos en nuestra historia, que es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Y luego, 1910, la celebración del centenario. Centenario que va a ser una fiesta que literalmente se va a tirar la casa por la ventana. Habían muerto dos presidentes, interinos por supuesto, pero habían muerto y aún así se va a celebrar con bombos y platillos. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de una celebración que se da en Santiago principalmente, prácticamente de 2 semanas, y obras públicas que se van a realizar como lo que es la iluminación y la reestructuración del Cerro Santa Lucía y también lo que son los paseos públicos. La Plaza de Armas principalmente se va a remodelar nuevamente para poder conmemorar este hecho que es ya 100 años como patria.
Luego aparece nuestro amigo Ramón Barros Luco, que yo creo que todos lo ubican de alguna forma, todos han comido un pan con queso y carne, el cual él precisamente bautizó, se le bautizó con ese nombre, el Barros Luco. Ahora es importante más allá de ese sándwich. Tiene que ver con la construcción de la Escuela de Ingenierías, con la construcción del puerto de San Antonio, que se va a comenzar a potenciar la economía y también va a potenciar lo que son importaciones y exportaciones desde Chile. Y se inicia la construcción de lo que es hoy en día la Biblioteca Nacional, que es ese edificio gigantesco que está al lado del Santa Lucía. Se inicia también la Primera Guerra Mundial, un hecho que ya hemos revisado y que próximo año revisaremos, obviamente, a mayor detenimiento, pero para estos efectos Chile se declara neutral y va a aumentar justamente la guerra la producción de salitre y ya de cobre para estas alturas, pero de forma muy, muy pequeña. Aparte, se firma el Tratado de Argentina-Brasil-Chile 1915, que es para asegurar una solución pacífica de las controversias, o sea, de algún tipo de problema internacional que haya habido entre estos países. Luego tenemos el gobierno de Juan Luis Sanfuentes, el cual va a mantener esta seguidilla de Chile durante la Primera Guerra Mundial, se va a declarar nuevamente neutral y va al final del conflicto entrar a la Liga de las Naciones. Se van a crear leyes sociales, como la Ley de Accidentes del Trabajo, o sea, desde la creación de Chile en 1825 aproximadamente hasta 1920 no existían leyes que protegieran a los trabajadores, como la ley de accidente del trabajo. No existía ley de descanso dominical, o sea, de ahora en adelante a los trabajadores se les va a dar el día domingo y van a poder estar con su familia. No existía ley de retiro, se trabajaba hasta que se moría. La previsión social tampoco existe. Por lo tanto, se va a comenzar a dar este tipo de leyes de forma muy, muy lenta. A partir de 1920 se va a instaurar lo que es la ley de instrucción primaria obligatoria, o sea que obliga a todos los hijos de los obreros a ir al colegio, por lo menos a lo que va a ser la educación primaria, de primero de primaria hasta sexto de primaria. Comienza una baja en las ventas del salitre, precisamente porque Alemania, que es nuestro primer comprador, deja de comprar porque exhibe lo que va a ser el salitre sintético. Y ya desde la cuestión social en adelante, que es a mediados del 1890 y hasta 1920 y más allá, ya la cuestión social se había convertido en un movimiento proletario. Por lo tanto, de ahora en adelante se van a exigir políticas estatales que vayan en beneficio de los obreros y no solamente políticos estatales, sino que leyes que vayan apoyando este proceso. Me quedo acá. ¿Por qué dejó Arturo Alessandri Palma fuera? Porque Arturo Alessandri va a ser el promotor de los cambios de las políticas de la República Parlamentaria y con él se va a acabar la República Parlamentaria. Lo dejo aparte porque principalmente es un personaje digno de análisis, porque es uno de los primeros presidentes de Chile que no va a pertenecer a las clases acomodadas, sino que va a ser representante de la clase media. Ya chicos, nos estamos viendo el día jueves. Recordemos que tenemos una clase que tenemos que recuperar. Ya sé que fue por culpa mía, pero hay que recuperarla. ¿Ya? Nos estamos viendo entonces. Cariños.